¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Esperemos a que se conecten. Compañeros se vayan conectando. No se olviden de dejarme en el chat de Zoom sus dos apellidos y sus dos nombres para registrar su asistencia, ¿sí? Entonces, les repito nuevamente, los que recién han ingresado, por favor, dejarme en el chat de Zoom sus dos apellidos y sus dos nombres para registrar su asistencia. ¿Sí? Dos apellidos y dos nombres para tener registrada su asistencia. Ya, la asistencia la voy a llevar a cabo mediante el chat de Zoom, es decir que si alguno de ustedes no deja sus dos apellidos y sus dos nombres, entonces tendría falta. Y recuerden que por falta también se queda. Entonces, hasta que me habiliten el aula virtual, cosa que asumo que no va a ser tan rápido, nos vamos a manejar así con el tema de la asistencia, ¿no? Entonces, asistencia y en el chat de Zoom. Por otro lado, les comunico que traté de conectarme al enlace que habíamos quedado la semana pasada, ¿verdad? Pero como me estoy conectando de otra computadora, la seguridad de Zoom me pide verificación de la cuenta. Y como obviamente yo no soy el dueño de la cuenta, pues no la puedo verificar, ¿sí? Entonces, ya no me quedó otra opción que utilizar mi propia cuenta, ¿no? Entonces, me parece que para no tener estos inconvenientes, que ya es el segundo inconveniente que he tenido por no utilizar una cuenta propia, vamos a nomás utilizar este enlace de aquí, ¿no? Con este enlace aquí ya no tendría yo problemas para conectarme, simplemente nos conectamos de manera oportuna. Bien, dicho esto, jóvenes, déjenme revisar. Déjenme revisar. Ya, dicho esto, jóvenes, entonces lo que nos toca revisar con ustedes es el tema de Excel, ¿verdad? Porque ya ustedes utilizan otras herramientas ofimáticas. Les comento que yo instalé el Office 2016, ¿verdad? Porque revisando los requisitos del Office 2019, 2021, me parece que La plaquita. son los que están funcionando, resulta que, necesito Windows 10 para poder instalar esas versiones del Office 2019 para arriba. Así que no me queda otra opción que instalar el 2016. Instalé el 2016, pero tuve problemas con la activación de la licencia y también todos mis archivos anteriores, ¿verdad? Se quedaron inutilizables, cosa que es bastante feo cuando uno instala una aplicación de una versión superior y que no puede abrir sus propias versiones anteriores. Y es más, ni siquiera que no las pueda abrir, sino que no las reconozca. Entonces realmente hay problemas con esa instalación, ¿no? En este caso yo asumo que todos esos problemas que yo tuve es porque no tenía la licencia correcta y es por esa razón tal vez que me provocó todos esos problemas. Entonces realmente me he pasado una semana con un dolor de cabeza tratando de arreglar todos esos problemas, pero ya cuando ya todos mis archivos anteriores me los marcó como dañados, entonces no me quedó otra que desinstalarlo y volver a instalar la versión anterior que yo tenía, que se ha portado bastante estable. Ya, entonces para los que recién han ingresado, no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat, importantísimo para el tema de su asistencia. También les comento, para los que recién ingresaron, que tuve problemas de autentificación de cuenta con el enlace que teníamos que utilizarlo, por lo tanto no lo pude utilizar y por lo tanto me vi obligado a crear este enlace que para evitar problemas creo que vamos a utilizar esto, ¿no? A no ser que ustedes tengan un grave inconveniente para poder utilizar este enlace, creo yo que utilizaríamos este enlace de aquí. Bien, vamos entonces directo al grano. Vamos a hablar ya de Microsoft Excel. Estoy muy seguro que las cosas que yo voy a decir aquí, ustedes ya las conocen
¿verdad? Porque siendo ustedes administrativos y algunos de ustedes me imagino que son contables, entonces el Excel es el pan nuestro de cada día. ¿Sí? Sin embargo, vamos a cumplir el programa académico y vamos a revisar todo lo que tiene que ver con respecto a Excel. En este caso, Excel 2016. Y yo voy a tener que hacer las pruebas en el 2010. Tal vez existan algunas opciones que no podamos revisar apropiadamente por el tema del versionamiento. Pero digamos que, digamos que eso daría la oportunidad para que ustedes lo puedan probar allá en su casa, ¿no? Entonces, y si lo hacen, o sea, si algo que yo no puedo probar aquí, ustedes lo pueden probar allá en su casa y comparten la pantalla, eso será considerado actuación en clase. Y recuerden ustedes que hay un punto de actuación en clase, así que va a ser bastante importante. Bien, entonces sigamos avanzando lo que tenemos que revisar el día de hoy, ¿no? Aquí tenemos un pequeño manual de Excel. Por cierto, el aula virtual de lo que yo he conversado, así extraoficialmente, me indicaron que no debería yo crear una nueva aula virtual. Es la versión semioficial que se me ha dado, ¿verdad? Por el momento. Entonces, por el momento no crearía una nueva aula virtual. Quiere decir que ustedes se quedarían con su anterior aula virtual, pero lo que sí voy a crear, y muy probablemente para mañana les comparta, es un aula del Classroom, porque en el aula del Classroom ahí ustedes podrán subir sus deberes y sus trabajos, ¿verdad? Y también cualquier cosa, estructuraría el Classroom como su aula virtual, ¿no? Hasta que nos digan otra cosa. Entonces el Classroom sería utilizado, y por lo menos conmigo, en el segundo parcial, hasta que se me dé alguna nueva instrucción. Bien, entonces aquí hablaríamos de lo que es Microsoft Excel, ¿verdad? De todos sus componentes, veríamos algunos de sus comandos, eh, veremos cómo se trabaja con los libros, ¿verdad? Algunos tipos de datos, edición de los tipos de datos, algunos cálculos aritméticos, y cambiar características de las columnas y de las filas, y trabajar con rangos y con modos de selección. Veremos algo de la barra y menú contextual. Veremos borrados de celdas, y botones de rehacer y deshacer, ¿verdad? Inserción de celdas, filas y columnas y hojas, eliminación de celdas, columnas, filas y hojas, procedimientos para copiar y pegar, ¿no? Entonces, la mayoría de estas cosas ustedes ya lo han hecho, entonces va a ser algo así como, no sé, véanlo como algo, como un repaso, ¿ya? Y los que no lo han visto, pues entonces en buena hora que lo vamos a ver para que ya puedan manejar un poco mejor esto de aquí. Ya, entonces tenemos algunos temas más, esperemos que a- los alcancemos a aplicar, ¿verdad? Entonces, este manual de aquí es un manual básico, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con el tema básico. Hasta mientras yo sigo permitiendo la entrada de sus compañeros, los que recién han ingresado, no se olviden de dejar sus dos apellidos y sus dos nombres para registrar su asistencia. Por el momento va a ser el único medio para tener registro de su asistencia. Por lo tanto, va a ser importante que dejen su nombre aquí. De lo contrario, no tendrían asistencia. Bien, entonces el Microsoft Excel, o mejor dicho, el tema de las hojas de procesamiento de datos, que así se llamaban originalmente cuando salieron, ¿verdad? Una de las primeras hojas de procesamiento de datos, creo que se llamaba Lotus 123, de ahí vino QPro, de ahí vinieron otras hojas de cálculo, pero en la línea de Microsoft revolucionó el tema de las oficinas con su propia hoja de cálculo denominada Excel, ¿no? Entonces Excel vino a ganarse el mercado, que existían otras hojas de cálculo y que eran muy populares en los años, en los años 80 más o menos, ¿verdad? Y entonces vino Microsoft y y logró abarcar el mercado, ¿no? Ya, entonces Microsoft Excel es un programa que va a trabajar con hojas de cálculos o también denominadas hojas electrónicas. Y las hojas de cálculo lo que nos ayudan es a efectuar cálculos sencillos y algunas veces complejos
de manera rápida y de manera precisa. También nos permite realizar modelos o situaciones para poder hacer un análisis sobre los mismos, ¿no? Entonces, el uso de hojas de cálculo es muy amplio, ¿verdad? Yo les comento que yo hace ya bastante tiempo, incluso hice un sistema de facturación en Excel, ¿sí? O sea, no sé si alguno de ustedes ha trabajado para el SRI o tiene contactos con el SRI, van a ver que la gente del SRI maneja las hojas de cálculo a un nivel súper avanzado, ¿no? Entonces, mi admiración para la gente del SRI que utiliza unas hojas de cálculo súper avanzadas. Y inspirados en ellos, pues fue que yo hice un sistema de facturación es sencillo, pero en Excel, ¿no? Entonces Excel no solamente se queda en una hoja de cálculo, sino que si ustedes quisieran, podrían hacer formatos o formularios bastantes poderosos, ¿no? ¿Por qué se utilizan las hojas de cálculo? Ustedes que están en el área administrativa, muchos de ustedes tienen que trabajar o han interactuado con contadores. Los contadores les encanta sumar y restar. Sumar y restar, sacar cálculos. Entonces, las hojas de cálculos fueron pensadas para este tipo de personas, ¿no? Reemplaza la hoja de cálculo. Antes los contadores llevaban su libro mayor y en su libro mayor ellos tenían que estar sumando, a ver qué ingresó y qué más y qué más. Y sumaban y restaban y restaban y sacaban su mayorización de su libro diario. Entonces esto y el uso de las calculadoras, ¿verdad? Las sumas generalmente provocaba muchos errores y los contadores pasaban horas, días, semanas y hasta años, ¿verdad? Sacando sus balances porque eran sumamente difíciles de realizar, ¿no? Entonces, entre ellos, pues se hizo popular el uso de hojas de cálculo. Como yo les digo, el Lotus 1, 2, 3, QPro eran las hojas de cálculo que utilizaban al inicio los contadores y los contadores estaban casados con estas hojas de cálculo, manejaban inmensas hojas de cálculo con todas sus transacciones allí y las atesoraron como el oro, ¿no? Esa era su gran herramienta de trabajo y aún hoy en día sigue siendo una importantísima herramienta de trabajo, ¿no? Aparte, pues que la interfaz de las hojas de cálculo es muy práctica para este tipo de trabajos. Ya, entonces veamos cuáles son las características de Microsoft Excel. Aquí nos indica que es una hoja de cálculo muy completa, que tiene una interfaz que permite al usuario alcanzar un razonable manejo de la hoja de cálculo en pocas horas, es decir, y esta es una de las razones por las cuales Microsoft y su producto Excel destronó a las anteriores hojas de cálculo. Y es que Excel y todos los productos de Microsoft son muy intuitivos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en una hoja de cálculo? Vamos a encontrar la hoja de cálculo, ¿verdad? Vamos a poder poner gráficos, se pueden manejar grandes bases de datos, incluso muchas empresas pequeñas que aún no están automatizadas tienen sus bases de datos en Excel. Podemos hacer macros, que son atajos, ¿verdad? De operaciones que nosotros podemos configurar en una combinación de teclas. Y también tenemos herramientas de análisis y de resolución de problemas. Bien, para poder, dice, ingresar a Microsoft Excel, dice que tenemos que pulsar el botón inicio y buscar el programa correspondiente, ¿no? Entonces, en este caso, déjenme ver si yo les puedo compartir. Yo les puedo compartir en pantalla. ¿Sí? Los que recién han ingresado no se olviden de poner sus apellidos y sus nombres en el chat. Ya, ahí les estoy compartiendo mi pantalla y vamos a minimizar esto de aquí un poco. ¿Ya? Y aquí yo tengo el icono del Excel, ¿no? Entonces, para ingresar a Excel hay que irse, me parece que a inicio, ¿verdad? Y aquí en los programas buscar Microsoft Excel, ¿no? En este caso, yo como recién lo terminé de reinstalar el día porque lo había instalado, no lo veo por
aquí, ¿verdad? Es más, ni siquiera he reiniciado mi máquina. Pero miren, por aquí está. ¿No? Entonces aquí está el Microsoft Excel, pero en este caso yo también lo tengo como un acceso directo, ¿no? Entonces aquí está el Microsoft Excel, ¿verdad? Ustedes le dan doble clic y ahí se carga. En el caso ustedes pues han de tener una versión más avanzada que la que yo tengo, ¿no? Aunque esta versión que yo uso, a mí me ha sido bastante funcional. Entonces ahí ingresamos a Microsoft Excel como acá nos indica, ¿verdad? El documento. Por cierto, el documento ya cuando lo terminemos o cuando avancemos más o menos, yo se los he de compartir allí por el Classroom porque ya no tengo la aula virtual. Ya, ya, entonces ahí se abre el Excel y aquí que estamos viendo, digamos, la imagen del Excel, tenemos algunos componentes, ¿no? Entonces vamos viendo los componentes para poder identificarlo. Entonces tenemos el primer componente, dice que es la barra de título, ¿verdad? Y si nosotros lo vemos por acá, la barra de título es aquí, donde dice libro 1, Microsoft Excel, esta es la barra de título, ¿no? Entonces, esta es la barra donde nosotros, si hacemos clic, podemos mover la aplicación, ¿verdad? Ponerla más a la izquierda, más a la derecha, etcétera, etcétera. Y si le hacemos doble clic en la barra de título, se maximiza la aplicación, ¿no? Cosa que ustedes ya saben, pero que igual estamos viendo aquí. Dice el nombre de la aplicación, si maximizamos incluirá el nombre del fichero libro número 1. Cuando recién abrimos la aplicación, se crea un libro en blanco que se llama libro 1. Entonces, aquí lo estamos viendo. Bien, ¿qué más? Dice fichas son las diferentes opciones de Microsoft Excel en las situaciones y agrupa la información por tareas, ¿no? Entonces, esa es la opción B, ¿verdad? Aquí donde dice fichas, son estas opciones. Entonces, fichas, en mi caso, vendrían a ser fichas, en mi caso vendrían a ser estas pestañitas. Yo las conozco como pestañas, ¿verdad? Entonces, todas estas pestañitas vendrían a ser las opciones que se pueden utilizar con Excel, ¿verdad? Ahí le llama fichas, yo le llamo pestañas, ¿ya? Bien, ¿qué más? Tenemos cinta de opciones, dice, presenta una pantalla con una serie de iconos distribuidos en grupos que permite realizar las operaciones o comandos correspondientes de la hoja de cálculo, como incorporar gráficos en las hojas, realizar operaciones, formato, tabulación, etc. Entonces, esta es la opción C, ¿verdad? Aquí estaría la opción C, aunque da la impresión que la opción C se refiere a estos símbolos de acá, ¿sí? Ya, entonces aquí nosotros tenemos esta cinta de aquí, que la denominan cinta. La cinta tiene una serie de iconos, ¿verdad? Y estos iconos ejecutan operaciones que generalmente están agrupadas, ¿no? Entonces aquí tenemos un grupo que tiene que ver con fuente, por acá tenemos un grupo que tiene que ver con el portapapeles, por acá tenemos un grupo que tiene que ver con la alineación, por acá tenemos un grupo que tiene que ver con el formato de los números, por acá tenemos un grupo que tiene que ver con los estilos, por acá tenemos un grupo que tiene que ver con las celdas, y por acá tenemos un grupo que tiene que ver con modificar, ¿no? Entonces ya tenemos las fichas, ¿verdad? Y tenemos las cintas con los botoncitos de opción, ¿no? Entonces la cinta vendría a ser todo lo que está en esta área. ¿Qué más tenemos? Tenemos cuadro de nombres. Dice que aparecen las referencias y celdas a las que se haya dado un nombre. Entonces, aquí, aquí vendría a ser el cuadro de nombres, ¿verdad? Donde si yo le doy clic a alguna celda cualquiera, aquí me aparece cuál es la celda, ¿no? Y por acá me aparece su contenido. ¿Sí ven? Entonces, según donde yo vaya dando clic o me vaya moviendo con las flechitas, aquí va a aparecer el número de la celda. ¿Sí? Entonces, el número de la celda está dado por una coordenada entre la fila de la celda y la columna de la celda. Entonces, aquí esta celda sería la celda C2 porque está en la columna C y en la fila 2, ¿no? Entonces, esta sería la celda.
Y de esta manera yo puedo identificar cada una de las celdas de mi hoja de Excel. Ya, entonces ahí está el cuadro de nombres, la D, ¿verdad? Ahí está el cuadrito de nombres que ya vimos. Y tenemos la E, la barra de fórmula. Dice, está situada debajo de la cinta de opciones y es utilizada para introducir o modificar datos en las celdas de hojas de cálculo. El cuadro de nombres y la barra de fórmulas están situadas en la misma posición horizontal y se puede cambiar el tamaño de ambas para ver más de una que de otra a través de un puntito, ¿no? Entonces, aquí está la barra de fórmulas. Si lo vemos en nuestro Excel, esta de aquí sería la barra de fórmulas, ¿verdad? Aquí yo puedo escribir un contenido, una fórmula, y aquí nos indica que hay un puntito donde yo puedo hacer más grande la dirección de celda o más pequeña la dirección de celda, ¿no? Entonces, por lo general, yo nunca en mi vida he tocado, ¿verdad? Ese ancho porque ahí como está más que suficiente. Pero si ustedes quieren, pueden modificarla para, no sé, apreciar mejor. Ya dice, si hacemos doble clic en el puntito, volvemos a nuestro aspecto inicial. Vamos a ver si es cierto. Pongamos por acá, hacemos doble clic y efectivamente llega a su posición original. Está en una posición X, doble clic en el puntito y coge su posición por defecto o por default. Ya, encabezados de filas y columnas. Dice, los encabezados de fila y columna muestran de forma numérica los identificadores de celda, mientras que los encabezados de columna lo hacen mediante caracteres del alfabeto, ¿no? Entonces, esto que ustedes ven aquí, la A, la B, la C, la D, ¿verdad? Todo eso de allí son los encabezados de las columnas y los numeritos que están acá a la izquierda son los encabezados de la fila, ¿no? Entonces, cada columna está identificada por una letra, cada fila está identificada por un número. ¿Qué más tenemos? Tenemos barra de desplazamiento horizontal y vertical. Están situadas en la parte derecha inferior de la ventana de la hoja y de trabajo en posición vertical y horizontal. Estas se utilizan para desplazarse dentro de la hoja de cálculo cuando la información escrita en ella no pueda ser visualizada. Entonces, aquí déjenme mover esta barrita un poco. Ya, aquí ustedes pueden ver la barra vertical para desplazarse de manera vertical y aquí está la barra horizontal. Si yo tengo algo que no se puede visualizar, déjenme rellenar esto de aquí. Entonces, si yo tengo un contenido que no se puede visualizar, utilizo la barra para desplazarme, la barra horizontal y la barra vertical para desplazarme para ver el contenido. ¿Ya? Entonces, ahí estarían las barras de desplazamiento porque obviamente el contenido que yo tengo en mi hoja puede ser más grande que mi campo visual. Entonces se crea una especie de ventana donde yo a través de las barras puedo desplazarme de manera vertical y horizontal. Etiquetas de selección de hojas permiten seleccionar entre distintas hojas que podamos tener en un libro. El concepto de Excel, ¿verdad? O mejor dicho, les comento una cosa. Cuando recién inició esto de las hojas de cálculo, se llamaban hojas de cálculo y solamente se podía tener una hoja, ¿verdad? Pero en alguna versión de Excel salió el concepto de libro. El concepto de libro es tener varias páginas, ¿verdad? Y todas estas páginas en conjunto forman un libro, ¿sí? Entonces aquí en Excel tenemos el concepto de libro. Ya, entonces aquí en Excel tenemos el concepto de libro. Este, un libro tiene muchas páginas, ¿verdad? ¿Dónde están las páginas aquí? Están en la parte inferior, ¿no? Entonces aquí hay una pestañita, aquí hay una pestañita donde podemos ver las hojas. Entonces aquí está hoja 1, en la parte inferior, hoja 2, hoja 3. Entonces eso quiere decir que tenemos varias hojas, ¿verdad? Varias hojas en este libro, ¿no?
Entonces, el archivo como tal es considerado un libro y cada una de estas pestañas es una página diferente, ¿no? Entonces, si aquí en la hoja número 1 yo pongo 1, 1, 1 en esta celda, en la hoja número 2 yo pongo 2, 2, 2, 2 en esta celda, y en la hoja número 3 yo pongo 3, 3, 3, 3 en esta celda. Noten ustedes que cuando hago clic en cada una de las pestañas, ¿verdad? Estoy en una hoja diferente, ¿no? En este caso voy a borrar lo que hice para tener mi hoja en blanco, ¿no? Entonces, aquí en la parte de abajo nos indica el número de hoja de este libro de Excel. Botones de desplazamiento de etiqueta permiten el desplazamiento entre distintas hojas para poder activar la que nos interesa. Veamos, acá, esa es la I. Ya, aquí tenemos los botones de desplazamiento de hojas. Botones de desplazamiento de etiquetas, perdón. Entonces, veámoslo aquí. Ya, son estos de aquí. Miren, aquí estoy yo en la hoja número 1. ¿Sí? Comienzo a avanzar, ¿verdad? Voy saltando de hoja en hoja, pero aquí creo que no se puede ver. Déjenme ir colocando contenido para ver si se puede apreciar. Ya, aquí no se puede apreciar mucho porque no tengo tantas hojas. Si tuviera muchas hojas, es decir, si tuviera un montón de hojas, así como estoy haciendo ahorita, si tuviera un montón de hojas, ahí puse 10 hojas, y si no las pudiera visualizar, entonces, oh, entonces, ahí sí se dan cuenta que ahí comienzo a desplazarme, ¿sí? Y no se veía el desplazamiento porque tenía poquitas hojas, pero al aumentar las hojas y reducir el espacio, aquí tengo el desplazamiento de las etiquetas de las hojas. De esta manera, yo puedo desplazarme para encontrar una hoja en particular, ¿no? Me estoy desplazando para encontrar una hoja en particular, y si yo quiero ir al último, pongo el último botoncito que me lleva al último, y si yo quiero ir al primero, pongo el primer botoncito que me lleva al primero. Ya, entonces, ahí está, para desplazarme sobre las etiquetas de las hojas, la funcionalidad de esos botoncitos. Tenemos la barra de estado. En la barra de estado también está situada en la parte inferior de la página y va a presentar información acerca del estado del trabajo, como por ejemplo cuando se guarda el libro. No, vamos a ver un indicador que nos va a mostrar diferentes mensajes de acuerdo a las opciones que se van a ir realizando. Y al comenzar a trabajar, este indicador demostrará la palabra listo para indicar que el programa está preparado para la introducción de datos o ejecución de acciones del menú. Entonces, esa sería la barra de estado. La barra de estado es esta de aquí, ¿verdad? Ahí está la barra de estado, donde dice listo, ¿verdad? Y aquí nos va a ir presentando algún tipo de mensaje, ¿no? No sé, de repente se me ocurre, yo tengo desconfigurado mi teclado, entonces a veces quiero poner una tecla, ¿verdad? Así ven que cuando estoy escribiendo cambia de listo a introducir, ¿sí? Entonces ahí nos muestra cualquier mensajito del sistema hacia nosotros o cualquier información. Ya, tenemos la hoja activa, dice muestra la hoja de trabajo que aparece en blanco si es la primera ocasión, ¿verdad? Esta es la K, creo que es el botoncito que ya vimos, aquí está la K, ¿verdad? Donde muestra la hoja activa. Entonces, si nosotros tenemos varias hojas, sabemos que estábamos trabajando en esa de allí, ¿no? O sea, en este caso aquí, la que está en blanquito, esa es la hoja activa. Si yo doy clic a la hoja número 3, entonces la hoja número 3 es la hoja activa. Y si yo doy clic en la hoja número 1, entonces la hoja número 1 es la hoja activa. Tenemos la celda activa,
Ya, ahí me dice que me quedan 10 minutos. Les voy a rogar que yo sé que aunque pensamos un poco tarde, les voy a rogar que se queden unos minutitos más para compensar lo que tuve problemas al conectarme. Entonces, en este momento yo voy a hacer una pausa para copiar su asistencia. Si alguno de ustedes no ha colocado sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat, este sería el momento de hacerlo. Recuerden ustedes que por el momento esta es mi única herramienta para saber si ustedes han asistido o no, ¿verdad? Y aquí me sale como que si tuviera alumnos en espera, pero no se ve que tengo alumnos en espera. Ya, entonces voy a copiar ahorita su asistencia. Estoy copiando en mi bitácora. Ahí estamos, 18 de agosto del 2022 y hoy día es jueves, si no me equivoco. Hoy es jueves. Ya, ahí lo guardo para que no se me vaya a perder. Ya, listo. Entonces estamos en la Excel activa. Dice, con un recuadro más grueso se denomina marcador. Nos muestra la celda en que se está trabajando. Y se denomina mediante la intersección de la columna y la fila, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese cuadrito negro que se está moviendo me indica la celda activa. Si ustedes se dan cuenta, al lado de la fila se me marca la cabecera que corresponde a la fila de la celda y en el lado de la columna se me marca la columna que corresponde al número de la celda, ¿no? Entonces, en el cuadrito negro muestra la celda activa. ¿Verdad? Es la celda donde yo voy a operacionar, ¿no? Y si no estoy seguro, me voy aquí pues al cuadro de nombres que me indica cuál es la celda. Intersección de columna y fila. ¿Qué más? Dice ayuda, devuelve temas de ayuda de Microsoft Excel de forma predeterminada si tenemos acceso a Internet, la ayuda es online. Entonces, damos aquí, era la parte M, aquí está la ayuda, ¿sí? Entonces, ahí mismo está la ayuda, hago clic allí y ahí se me va a abrir cualquier tipo de ayuda, ¿no? Entonces, ahí yo puedo buscar por temas o puedo poner aquí para buscar qué es lo que estoy buscando y me va a encontrar el tema, ¿no? También, aunque eso me imagino que hemos de ver más adelante, si yo presiono la tecla F1, ¿verdad? Por convección se abre la ayuda, ¿no? Entonces, ahí está la tecla F1, déjenme ver aquí. Ya se acabó la hora de clase, dice Jonathan, pero por eso justamente les pedí que me regalen unos 5 minutos más, ¿verdad? Para seguir avanzando, ¿sí? Porque igual comenzamos un poquito tarde. ¿Sí? Unos minutos más, déjenme ver si terminamos este tema. Ya, ok, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya vimos la ayuda, dice panel de tareas, dice la zona de navegación que incorpora Office, bueno, en este caso una versión más anterior, 2007, para determinados comandos. Vamos a ver cuál es el panel de tareas. Entonces, ya, aquí está el panel de tareas. En el caso mío, creo que no tengo habilitado el panel de tareas, ¿no? No. Por ahí en alguna parte se debe activar. Vista. Bueno, no lo tengo activado ahorita. Ya después lo activamos. ¿Qué más? Ya, insertar hoja de cálculo, dice con el botón de insertar, a ver, con el botón de insertar una nueva hoja de cálculo en el libro Excel podemos utilizar la tecla del método abreviado mayúscula F11 para hacer lo mismo, ¿no? Entonces, esto sería para insertar una hoja de cálculo. Aquí está la O. Ya, esto ya lo hicimos hace un ratito, ¿verdad? Entonces, presionamos el botoncito de aquí y se va creando una hoja de cálculo, pero también podemos
presionar mayúscula F11 para hacerlo con el teclado y se va insertando sin necesidad de dar clic, ¿no? Entonces, mayúsculo F11 o directamente con el icono que está aquí, nos permite insertar una nueva hoja de cálculo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Insertar, expandir la barra de fórmula. Podemos expandir la barra de fórmula para ver más claramente la fórmula sin ocultar los datos que hay en la celda. La tecla de método abreviado es control mayúscula U. Esa es la opción P, ¿verdad? Aquí está, control mayúscula U. Entonces, si damos clic aquí, ¿verdad? Ahí ampliamos para ver todos los datos de la celda. A veces no se puede hacer nada. Y si presionamos directamente control mayúscula U, ¿verdad? También se abre y control mayúscula U se cierra, ¿no? Entonces, control mayúscula U o directamente con el botoncito de acá. ¿Por qué tenemos bastantes teclas de método abreviado? Porque los contadores o la mayoría de los contadores nunca usa el mouse. Todo lo hacen con el teclado porque lo hacen de manera más rápida. Entonces, ellos son campeones para las teclas de método abreviado. En este caso, yo utilizo puro mouse, así que yo dependo del mouse. ¿Dónde nos quedamos? Barra, más abajo nos quedamos. Ya, dice vistas de libro y zoom. Dice, aquí podemos cambiar tanto la vista del libro, normal, diseño de página, vista previa, salto de página, como el zoom de la hoja para aumentar o disminuir, ¿no? Entonces esa es la opción Q. Eso lo tenemos aquí. Miren, aquí tenemos vista normal. Aquí tenemos vista diseño de página, ¿verdad? A ver cómo saldría impreso, ¿verdad? Por acá tenemos vista salto de página, ¿verdad? Y si nosotros queremos ver más chico, podemos mover la barrita. Y si queremos ver más grande, podemos ampliar la barrita, ¿no? Entonces, todo es en función de lo que necesitamos. Ya, y tenemos grupo, dice cada grupo se colocan los botones de comandos relacionados para que busquemos más fácilmente lo que nos interesa. Eso creo que ya lo vimos en la cinta. Aquí están. Ahí está de la cinta. Entonces son estos grupos de botones que ustedes están viendo aquí, donde tenemos las fuentes, donde tenemos la alineación. Todos esos botoncitos nos sirven para utilizar las opciones de Excel directamente desde un clic, para no estar buscando o estar haciendo combinación de clics. Ya, listo, jóvenes. Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, inquietud, ¿verdad? El día de mañana les prometí el Classroom, ¿sí? Y allí colocaríamos todo lo que tiene que ver con el tema de esta clase. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes? ¿No? Ya, listo. Entonces, les agradezco por su atención. Nos quedamos en este momento hasta allí y nos estamos viendo el día de mañana con el enlace que les di hoy día, porque el otro enlace me pidió autentificación y no pude ingresar. Entonces, con este enlace que les compartí hoy día, a no ser que cambie alguna situación, vamos a usar ese de allí para yo tener un poco más de control. Porque con los otros dos enlaces, pues como ustedes ya se dieron cuenta, tuve problemas para conectar. Ya, de mi parte, jóvenes, muchas gracias, les agradezco y nos vemos el día de mañana. Si ustedes gustan, ya pueden desconectarse. ¿Saben qué, jóvenes? Antes que se vayan, déjenme tomarles una foto, porque a rato nos piden una evidencia. Entonces, una fotito del recuerdo. Ya, listo, jóvenes. Ahora sí, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, hasta mañana. Procedo a desconectar.